Entonces es para mí motivo de satisfacción y orgullo presentar a un colega, miembro de este departamento de física, a quien hemos conocido y visto crecer desde su época como estudiante. Me refiero al doctor Eloy Beato, quien obtuvo su doctorado en este departamento, en esta institución, es egresado de nuestro programa doctoral y realizó su tesis doctoral bajo la dirección del doctor Alberto García, profesor emérito actualmente de esta institución. Y después de obtener su doctorado, realizó estudios postdoctorales en el Centro de Estudios Científicos de Santiago, se encuentra en Valdivia, en Chile, un grupo importante a nivel mundial en estos temas. Después fue profesor de la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad Veracruzana y de ahí se incorporó a este departamento de física. Entonces, es también, digamos, investigador nacional nivel 3 del SNI, la máxima categoría del sistema, y es un orgullo tenerlo el día de hoy en este coloquio. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Eloy Beato, que nos va a hablar de agujeros negros solares. A oscilaciones, descomponer casi todos los fenómenos cuánticos en oscilaciones y oscilaciones básicas y entender todo. Entonces, en ese sentido, en relatividad general no existen el análogo de soluciones que sean como regulares o aritónicas. Y entonces, la configuración de donde uno puede entender la física son los agujeros negros. O sea, los agujeros negros son las potencias elementales de la relatividad y desde ahí uno puede entender mucho de la teoría. Entonces resulta que el primer agujero negro que se encontró es la solución de Schwarzschild. La solución de Schwarzschild es una solución que extrema las ecuaciones de vacío de la relatividad general. O sea, si la acción de la relatividad general funcional del potencial gravitatorio, en relatividad general, lo que uno hace es generalizar la descripción newtoniana de la gravedad. Ahora la gravedad ya no es una fuerza, la gravedad es geometría, y esa geometría está descrita justo por un potencial gravitacional que se conoce como la métrica. Entonces, la acción de la gravedad es un funcional de la métrica, y se escribe de la siguiente forma: 1 sobre 8pi, que es una integral en el espacio-tiempo,
Este es el determinante de la métrica, y aquí uno tiene una cantidad, que voy a explicar qué cosa es ahora, es la curvatura. O sea, la idea es que cuando uno tiene masa o cualquier cantidad de energía, esa energía curva el espacio-tiempo. Entonces, justo la forma en que se curva el espacio-tiempo es una manifestación de la existencia de la gravedad. Entonces, básicamente, las ecuaciones que salen de aquí, que son las ecuaciones de Einstein, lo que hacen es generalizar las ecuaciones que conocemos para el potencial newtoniano gravitacional, donde ahora ya no tenemos un único potencial, sino que tenemos una familia de potenciales, y al igual que en el caso newtoniano, si uno tiene materia, si uno tiene energía también en este caso, eso aparece en el término derecho de las ecuaciones como un término de fuente. Entonces, en el caso de qué se trata acá, uno lo que tiene es vacío, o sea, lo que está pensando aquí uno es que de alguna manera hubo un proceso en el cual toda la materia que uno tenía colapsó, y entonces ahora uno está viendo cuál fue el espacio-tiempo que quedó. Entonces, las ecuaciones resultantes, cuando uno varía esta acción, si uno varía esta acción con respecto a la métrica, y demanda que sea un extremo, lo que uno tiene es las ecuaciones de Einstein. Si uno tuviera materia, que ahorita vamos a ver ese caso también, aquí iría un término de fuente que tendría que ver justo con esa materia. Entonces, estas son las ecuaciones. Entonces, si uno piensa en la situación más simple posible... Perdón, pero si no tienes materia y no tienes energía, ¿qué tienes? Lo que estoy diciendo es, vamos a pensar en una situación donde sí tienes Sí, pero materia. nada curva el espacio, entonces. Vamos a pensar en una situación donde sí tienes materia, hubo un proceso, colapsó, y lo que quedó fuera de cierta región es vacío, y vamos a ver cuál es ese campo gravitacional que da esa fuente. No nos vamos a preocupar del problema campo-fuente, que en general es un problema complicado. Vamos a ver cuál es el campo solar. ¿Okay? Entonces, esa es la descripción, esa es la idea. Entonces, si uno piensa en la configuración más sencilla que uno pudiera tener, es precisamente tener una configuración esféricamente simétrica, una situación estática, por ejemplo, el final de este proceso que estoy hablando. Imagínense que ya no cambia nada, todo el proceso dinámico que había terminó, entonces tenemos una situación que no cambia en el tiempo, es estática, y además que es esféricamente simétrica, lo más sencillo posible. Entonces, si ustedes piensan en eso y ponen esas características, o sea, en la métrica, introducen eso en las ecuaciones de Einstein, lo que uno tiene es la siguiente métrica. La métrica en general uno la escribe de esta manera. La métrica es la noción que ustedes tienen intuitiva de geometría. O sea, es lo que ustedes usan para medir distancias, para medir ángulos. Entonces, lo que han usado en, no sé, en geometría analítica, etc., ¿no? Entonces, uno lo describe en general por una forma cuadrática. Esta forma cuadrática ahora vive en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es el conjunto de todos los eventos. O sea, básicamente, ¿qué es lo que sabemos de los eventos? Lo que sabemos es que podemos, con tres reglitas, decir en qué altura estamos, cuánto estamos en profundidad, en ancho y en longitud. Y además tenemos un relojito, o un celular, ¿no? Dice cuál es nuestro tiempo propio. Bueno, el de celular es un tiempo de Google, así que no creo que sea propio precisamente, pero si tenemos un relojito, tenemos nuestro tiempo propio, entonces tenemos 4 numeritos. Esos 4 numeritos caracterizan todos los eventos, o sea, los míos, los de ustedes, los de su familia, etc. Y entonces lo que podemos hacer es construir un espacio abstracto con el conjunto de todos esos eventos. En matemáticas, cuando uno tiene algo que localmente se puede escribir con 4 numeritos, eso se llama una variedad diferenciable. Lo único que le demandamos es que localmente podemos describirlo con esos 4 numeritos. O sea, el ejemplo más elemental de una variedad diferencial es el planeta donde vivimos. El planeta donde vivimos, si nos salimos del auditorio, que tiene esta inclinación, y nos salimos hacia el Simvestab, lo que vemos es que todo está plano. Entonces existe un planito, que podemos decir, mira, podemos asociar 2 numeritos a este plano. Sin embargo, si nos montamos en la estación espacial, vemos que en realidad nuestro planeta no es plano. Entonces esa visión que tenemos local, como planos, que cubren todo el planeta, es aproximada.
Y lo otro que sabemos es que esos planos podemos superponerlos unos a otros y construir un mapa. Y entre donde se superponen los planos podemos cambiar de los sistemas de dos puntitos que tenemos en cada uno de nuestros sistemas. Entonces, así lo ven las cosas en matemáticas. Eso es una variedad diferenciable, es algo que localmente se puede escribir con un numerito de puntos, un número de puntos, y esos puntos le llamamos coordenadas, viven en un Rn determinado, y sabemos cómo cambiar de uno a otro. Los cambios de uno a otro son los cambios de coordenadas. Y esos cambios de coordenada respetan cierta suavidad. Esa suavidad define cuál es la suavidad que tiene esa variedad diferenciable como un todo. Ahora, desde el punto de vista de la física, esa descripción, ¿qué cosa es? Es cada sistemita de este análogo al del plano es nuestro sistema de referencia. Y el sistemita de otro, no sé, la tía de ustedes que vive en otra ciudad, es otro sistema de referencia, distinto, ¿no? Entonces, esta descripción de las cartas y el mapa completo, en física se traduce simplemente a tener sistemas de referencia, que son exactamente la misma cosa. Entonces, si uno ahora volvamos a la situación que nos atañe, es tenemos una configuración con simetría esférica que no cambia en el tiempo. Esa configuración colapsó completamente. Queremos ver cuál es el campo gravitacional que queda atrás. Y el campo gravitacional se escribe por una métrica como la siguiente, que es la métrica de Schwarzschild. Es igual a menos 1 menos 2m sobre r por dt cuadrado más 1 menos 2m sobre r de r cuadrado más r cuadrado, y aquí tenemos de θ cuadrado más seno cuadrado de θ de phi cuadrado. No es correcto. R dividido entre Gracias. Gracias, Valentín. Bueno, ahora pensemos no quiero tenerme en esta configuración, ahora piensen en lo mismo, exactamente lo mismo, pero supongan que el sistema además está cargado. ¿Ya? Si el sistema está cargado, lo que tengo que tener es un campo de Maxwell. Entonces, ahora la acción sería 1 sobre 8pi de 4x raíz de menos g. Y aquí voy a tener de nuevo, esta acción se conoce como la acción de Ising-Hilbert porque la propusieron casi al mismo tiempo. Y lo que tendríamos acá es 1 sobre 4 el cuadrado de la intensidad de campo electromagnético. Esa, cuando ustedes estudian electrodinámica relativista, las ecuaciones de Maxwell se pueden derivar de esta acción. En relatividad general ocurre exactamente lo mismo. De hecho, la diferencia fundamental entre relatividad especial, o sea, la manera de pasar de la relatividad especial a la relatividad general es aplicar un principio de acoplamiento que se conoce como acoplamiento mínimo. Lo único que uno hace es tomar las ecuaciones de la relatividad especial, que tienen índices que son covariantes de Lorentz, y uno escribe las mismas ecuaciones, pero ahora pensando en índices que son covariantes generales. Y lo otro que uno hace es, uno cambia las derivadas parciales por derivadas ahora que sí transforman como tensores cuando uno hace transformaciones de coordenadas generales. Entonces ese principio se llama principio de acoplamiento mínimo, es la manera mínima de acoplar la métrica. Hay maneras más complicadas que en general no son mínimas, o sea, voy a hablar solamente de lo más sencillo que es eso. Pero cuando uno hace eso es fácil escribir qué cosa es la acción es exactamente la misma que ustedes estudiaron en electrodinámica, pero los índices ya no son covariantes de Lorentz, sino que son covariantes general. Justo eso explica también por qué el elemento volumen tiene esta forma. Acuérdense que cuando uno tiene el elemento volumen cambia justo con el jacobiano. Bueno, esta cantidad que es el determinante de la métrica, la raíz, justo cambia con el inverso del jacobiano. Entonces esa cantidad es covariante general, este elemento volumen es covariante general. O sea, si uno hace transformaciones a distintos sistemas de referencia, esa cantidad va a ser invariante. Muy bien. Entonces cuando uno varía esta acción ahora, las ecuaciones que uno tiene en
el caso de la métrica, serían las ecuaciones de Einstein, pero ahora con una cantidad que llamamos el tensor energía-momento. El tensor energía-momento tiene toda la información de la materia, de manera covariante. Estas ecuaciones, si yo hago cambios de sistema de referencia, van a ser exactamente las mismas en cualquier sistema de referencia. Y de ahí viene esta palabra de relatividad general. Tenemos una teoría que es la misma en cualquier sistema de referencia. Y el tensor en momentum del campo electromagnético tiene la siguiente forma, es F mu alfa, F nu alfa menos un cuarto de G mu nu, F en alfa beta, F en alfa beta. Y la idea es ahora hacernos la misma pregunta, o sea, ¿qué pasa si esa configuración idealizada que pensé además está cargada? Entonces, cuando uno hace eso, lo que obtiene es una generalización de este espacio-tiempo. Este es el espacio-tiempo de Schwarzschild. Y lo que uno tiene es el espacio-tiempo de Reiner-Nostrom, que tiene esta manera. Eso, que se escribe de esta manera. 1 menos 2 sobre R más Q cuadrado sobre R cuadrado, de R cuadrado más 1 menos 2M sobre R más Q cuadrado sobre R cuadrado, R menos 1 de R cuadrado más R cuadrado de teta cuadrado más seno cuadrado de teta de phi cuadrado. Y este es el espacio-tiempo de Reisner-Nostrom. Y describe justo esta configuración esféricamente simétrica, que además está cargada. Bueno, los dos son ejemplos de agujeros negros. ¿Cómo entendemos esto de que son agujeros negros? Lo entendemos a través de lo que se conoce como la estructura causal. La métrica intuitivamente mide distancias, ¿no? Bueno, la métrica hace exactamente lo mismo en el espacio-tiempo, en este espacio abstracto de los eventos. Entonces, con la diferencia que estas distancias que está midiendo la métrica involucran también al tiempo. Entonces, si ustedes conocen una métrica, que es la métrica, por ejemplo, que han usado en la relatividad especial, que es la métrica de Minkowski, ¿no? Entonces, en la métrica de Minkowski uno se puede preguntar cuáles son los rayos nulos. Y uno puede pintarlos en un plano, o sea, idealizar dos de las dimensiones, y son líneas de 45 grados. Esas líneas de 45 grados determinan lo que se llama la estructura causal. O sea, nos dicen, ahora tenemos que respetar el hecho de que tenemos que movernos a velocidades, menores que la de la luz, los observadores, y entonces eso nos obliga a movernos dentro de los conos de luz, y el exterior de los conos de luz está prohibido para nosotros. Entonces nos dice desde dónde podemos venir y hacia dónde podemos ir, ¿ya? Entonces esa es la estructura causal. Ahora, el cambio fundamental cuando nos vamos a relatividad general y cuando consideramos campos gravitacionales es que esa métrica ahora se va a deformar localmente. Pero localmente va a seguir siendo una métrica que respeta eso, o sea, es invariante de Lorentz, así que vamos a tener estos conitos, pero esos conitos van a estar completamente deformados. Entonces, de nuevo tenemos que respetar esa estructura causal, pero en una métrica que es completamente deformada. Entonces, el hecho de que tengamos esa estructura causal que es deformada nos lleva a extravagancias causales como son los agujeros negros. Los agujeros negros van a ser simplemente regiones donde el campo gravitacional es tan intenso que yo no puedo escapar de ciertas regiones. Y por escapar significa que yo no puedo irme de esa región, por ejemplo, a donde me plazca, por ejemplo, al infinito, ¿no? Entonces, imagínense que tienen estos conos, una estructura, o sea, dar una métrica es lo mismo que dar una estructura causal bien específica. Entonces, ahora imagínense que tiene esta estructura causal toda deformada y ustedes obligan se encuentran en un sistema de referencia donde
de nuevo los conos se vean como líneas de 45 grados. ¿Ya? Algo va a pasar que va a denotar que hay una diferencia justo con el caso plano donde siempre puedo hacer eso. Entonces vamos a pintar esa estructura causal en el caso de esta métrica de Reiner-Nostrum. ¿Podrías aclarar, sobre todo los estudiantes que eligen los parámetros analíticos? Ya. ¿Que quería hablar de eso? Bueno, está bien. No, Digo que es apropiado, sí. Bueno, este parámetro aparece como una constante de integración. Uno puede mostrar a posteriori que ese parámetro representa la masa del agujero negro. En el caso de Reiner-Nostrum, uno tiene que resolver no solo las ecuaciones de Einstein, uno tiene que resolver también las ecuaciones de Maxwell. Y lo que uno tiene ahí es la solución, o sea, tenemos simetría esférica, lo que uno tiene es la solución de Coulomb. Entonces la solución de Coulomb, si uno define, uno puede definir ahí también un campo eléctrico, y el campo eléctrico va a tener simplemente la estructura de Coulomb, va a ser Q sobre R cuadrado. La relación entre ambos es F mu nu, es simplemente este E, y aquí uno tiene delta dos veces, delta mu, T y R. Uno tiene solamente componentes en T y R. Esto denota antisimetría. Acuérdense que F mu nu es antisimétrico. O sea, es un medio de esta cantidad escrita en mu nu menos la misma cantidad escrita en nu y mu. Entonces el campo eléctrico es simplemente el campo de Coulomb. Entonces si este es el campo de Coulomb, Q no es otra cosa que la carga eléctrica. Entonces los parámetros lo que significan es, en el caso de Schwarzschild es la masa, M, y en el caso de Reiner-Nostrum tengo la masa y la carga, y esos son los únicos parámetros que determinan esa configuración. Gracias. Bueno, entonces queremos ver cómo es la estructura causal. Bueno, lo que uno hace es simplemente se va a un sistema de coordenadas, donde en ese sistema de coordenadas uno obliga de nuevo a los rayos de luz a ser líneas de 45 grados. Básicamente uno se fija únicamente en lo que se llaman las geodésicas que son radiales, o sea, uno pone los ángulos constantes. Así que en ese planito que voy a dibujar ahí, cada puntito para un guerre dado tiene todos los tetas y todos los phis, así que en realidad es una esfera, ¿no? Entonces, si uno pinta esa estructura causal en ese sistema de coordenadas, que no voy a mencionar cuál es, lo que uno tiene es lo siguiente. Uno tiene la siguiente estructura. Fíjense que si uno nota esta métrica, pues hay algo raro que pasa en R igual a 2m en el caso de Schwarzschild, o en el caso de Reiner-Nostrum, cuando esta cantidad que está aquí tiene un 0. O sea, algo raro pasa. O sea, por ejemplo, esta cantidad es el inverso, ¿no?, de esto que está escrito, como nos apuntó Vladimir. Entonces esto se hace 0. Entonces eso indica que algo raro pasa ahí. O sea, hay una especie de singularidad. Pero en esa singularidad es coordenada. Si yo cambio a otro sistema de referencia, me doy cuenta que ahí no pasa nada. Sin embargo, tengo otro problema. El otro problema aparece cuando R es igual a 0. Cuando R es igual a 0, estas cantidades explotan. Esa singularidad sí es fundamental. No puedo quitármela. Entonces, lo que uno encuentra aquí es esta estructura, donde básicamente este es el infinito, voy a llamarlo así, J plus. Este es como, si yo tomo un rayo de luz, este es menos. Si yo tomo un rayo de luz y me voy hacia el pasado, tengo como una especie de infinito en el pasado que voy a llamar J menos. Si hago lo mismo con un rayo de luz que se va hacia el futuro, tengo esta J más. Y si me voy, por ejemplo, por los R grandes, lo que tengo es un infinito que es el infinito espacial, que voy a denotar así como I0. Entonces, si veo los ceros
de esta cantidad, que van a ser 2 porque es un polinomio cuadrático en R, lo voy a llamar R más y R menos. Lo que tengo es que el mayor me da justo esta línea que está acá, y el menor es esta, R menos. Fíjense que tengo 2 copias. Tengo 2 copias. Bien, entonces, si yo tomo cualquier puntito acá y me pregunto cuáles son los conos de luz que obligué que fueran de 45 grados, lo que obtengo es lo siguiente. Estos son sus conos de luz. En cualquiera de estos puntos de esta región, yo siempre puedo ir al infinito, o sea, hacia el futuro, por ejemplo, en un rayo de luz. Yo siempre puedo ir al infinito, pero cuando paso a esta región que está acá, ya no puedo hacer eso. Entonces, esto es un ejemplo de un agujero negro, o sea, que contiene una región donde yo no puedo escapar al infinito, como yo quisiera, ¿no? Entonces, y estas líneas que están acá, que están así, que no pinté continuamente, que no pinté rectas, es justo lo que se llama la singularidad. ¿Qué pasa en R igual a 0? En R igual a 0 hay una singularidad que es inevitable. Una manera de entender si hay singularidades es calcular algo que sea invariante, que sea un escalar, que tenga el mismo valor en cada punto. Y si hay un problema en R igual a 0, pues eso se dispara. Y efectivamente uno puede tomar los invariantes que uno puede calcular con la curvatura y mostrar que hay una singularidad esencial en R igual a 0. Entonces, ¿cómo uno entiende, cómo uno define de manera precisa qué cosa es una singularidad en relatividad general? En relatividad general, pensamos que las partículas y los rayos de luz caen, o sea, si solamente interaccionan con el campo gravitacional, caen en caída libre en ese campo gravitacional, ¿no? Y la caída libre simplemente se produce a través de una línea geodésica. Las geodésicas son justo las curvas que extreman el tiempo propio en el espacio-tiempo. O sea, en la geometría estándar serían simplemente las curvas que tienen la longitud mínima. En relatividad no necesariamente es así, porque tenemos el tiempo y básicamente lo que hacen es extremar el tiempo propio y no necesariamente minimizarlo, o sea, lo maximizan. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, una geodésica es esta. O sea, en este momento yo estoy cayendo en una geodésica, ¿ya? O sea, estoy en caída libre en el campo gravitacional. Entonces, las geodésicas son fundamentales para escribir el movimiento de las partículas, para escribir la física. ¿Tú querías Las geodésicas son fundamentales para escribir la física de la relatividad. Entonces, ¿qué pasa si uno tiene... Fíjense, acuérdense cómo definimos al inicio de lo que era una variedad diferenciable. O sea, exigíamos que los cambios de coordenada entre las cartas tuvieran cierto grado de diferenciabilidad. Entonces, básicamente, cuando hay una singularidad, intuitivamente lo que uno espera es que el grado de diferenciabilidad en esa región sea menor, o sea, diferente al resto de la variedad. Entonces, como objeto matemático no puedo definirlo globalmente con el mismo grado de diferenciabilidad, entonces lo que hago es que lo quito de ahí. Lo quito de ahí. Entonces, esta línea así, garabateada, lo que quiere decir es que eso no está en ese plano, lo quité. Entonces, si yo ahora en mi espacio-tiempo quité ciertas regiones, las geodésicas cuando intenten pasar por ahí se van a interrumpir. Entonces, yo no puedo completar la geodésica. ¿Qué quiere decir? O sea, yo no puedo parametrizar la geodésica con el valor de su parámetro desde menos infinito a infinito. Se van a interrumpir o van a ser incompletas. Desde el punto de vista formal, esa es la definición de singularidad de relatividad que se usa. O sea, incompletitud geodésica. Cuando uno tiene un espacio-tiempo que es geodésicamente incompleto, eso quiere decir que ese espacio-tiempo es singular. Y eso se puede correlacionar con esto que comentábamos sobre calcular invariantes que son singulares, etc. Hay otros casos que son un poquito más delicados, que no tienen esa característica de tener una singularidad en la curvatura, pero que igual hay completitud geodésica, porque hay alguna especie de anomalía en esa región. Entonces, lo que pasa aquí es, si yo tengo
tomemos este rayo nulo, por ejemplo, que viene partiendo de este puntito. Ese rayo se interrumpe. Tengo incompletitud geodésica. Y eso es un ejemplo de una singularidad en relatividad. Muy bien. Resulta que por mucho tiempo los agujeros negros que se conocían todos tenían singularidades, y de alguna manera la comunidad correlacionó estos dos hechos. Los agujeros negros necesariamente tienen singularidades, y si uno lee cosas de divulgación de las antiguas, casi decir singularidad de agujeros negros era exactamente la misma cosa. Muy bien. Además, algo que vino a empeorar además la situación es en los finales de los 60 y principios de los 70 hubo físicos que se preguntaron, relativistas que se preguntaron, bueno, ¿cómo podemos caracterizar la existencia de singularidades? O decir, ¿cuándo se producen o cuándo no? Entonces hay un teorema, hay una serie de teoremas que hicieron Hawking y Penrose. El primero de todos lo hizo Penrose, y vamos a ver el enunciado de ese teorema. Teorema sobre singularidades. ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Ahorita vamos a explicar cada una de las hipótesis. El teorema de Penrose dice lo siguiente: cuando se satisface la condición de energía nula, condición de energía nula, y además existe lo que se conoce como una superficie de Cauchy no compacta, no se asusten con estas cosas, ahorita las vamos a explicar. Y además existe una superficie cerrada, atrapada. Entonces va a haber incompletitud geodésica nula. O sea, algo como eso que está ahí. ¿Bien? Ahora, ¿qué significan estas cosas? La condición de energía nula es simplemente una condición física. Lo que dice es simplemente que la densidad de energía localmente sea positiva. O sea, ¿cómo mido? Además, hay una condición más fuerte que es esta que acabo de decir. O sea, que la densidad de energía localmente para cualquier observador sea positiva. Y el caso nulo es un caso más suave, que lo que pide solamente es que sea positiva a lo largo de rayos de luz. Entonces, la condición de energía nula lo que pide es que a lo largo de rayos de luz la densidad local de energía sea positiva. ¿Qué es esto? Una superficie de Cauchy no compacta. En física, o sea, describimos los fenómenos que se propagan a través de ecuaciones hiperbólicas. Y para describirlas a través de ecuaciones hiperbólicas lo que necesitamos es dar unas condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales las damos sobre una superficie. Imagínense que esta es su superficie de valores iniciales. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué parte del espacio-tiempo yo realmente puedo describir de una manera única con los datos que yo ponga en la superficie? Entonces eso se puede escribir. Yo puedo preguntarme, por ejemplo, cuáles son todos los eventos tales que, si yo tomo sus conos de luz hacia el pasado, se interceptan necesariamente con la superficie. Por ejemplo, este es un ejemplo, este es otro, y si me pregunto por todos, esquemáticamente lo que tendría es una cosa así. ¿Ya? Esa región, si yo tengo mi superficie, vamos a llamarla así sigma, vamos a llamarle
el desarrollo futuro de más de sigma. Esos son todos los puntos tales que, si yo pongo condiciones iniciales en esa superficie, yo puedo predecir lo que pasa ahí de una manera única, si el sistema de ecuaciones también lo permite, ¿no? O sea, no para cualquier sistema. Lo mismo puedo hacer hacia el pasado. Definir el desarrollo pasado. O sea, yo puedo simplemente invertir el tiempo y hacer como condiciones iniciales hacia el pasado. Claro que el desarrollo pasado básicamente se define de la manera diferente, que es, me pregunto cuáles son los puntos tales que sus conos de luz hacia el futuro se interceptan completamente con esta superficie. Bueno, ahora lo que tengo que preguntarme es si mi espacio-tiempo está contenido ahí completamente. Mi espacio-tiempo podría no estar contenido ahí. Si mi espacio-tiempo está descrito completamente por esa región, o sea, si mi espacio-tiempo M es justo la unión de estas dos cosas, B más B menos, uno dice que sigma es una superficie de Cauchy. Si mi espacio-tiempo es así, entonces en ecuaciones que satisfacen ciertas reglas buenas, yo puedo predecir perfectamente todo lo que ocurre. Aquí tenemos un ejemplo donde eso no ocurre. Fíjense que si yo tomo una superficie aquí, si yo tomo una superficie en esta región, yo puedo construir el desarrollo futuro y el desarrollo pasado. Pero hay regiones que se van a quedar fuera. Yo no puedo incluir esto dentro del desarrollo pasado, porque aquí hay un puntito que no existe en el espacio-tiempo, que es singular. Entonces esta es una región que no contiene una superficie de Cauchy. Y bueno, el hecho de este criterio de que no sea compacta tiene que ver con que el teorema está pensado, o sea, yo podría también pensar en espacio-tiempos que son compactos, ¿no? O sea, donde está todo acotado. Y ahí es otro criterio el que hay que usar. Entonces, eso lo que está diciendo es que básicamente no estoy pensando en ese caso, y estoy pensando en espacio-tiempo que es extendido. Ok, ¿qué cosa es una superficie cerrada atrapada? Imagínense que ustedes, acuérdense, cada puntito aquí es una esfera. Cada puntito ahí es una esfera. Sí. Esa superficie de Cauchy entonces es como un tiempo constante, ¿verdad? Ya después Sí. uno hace evolucionar los... Es como tu t igual 0, de donde tú pones a evolucionar todas las cosas. O sea, como todo mi universo a un tiempo dado. Sí, es como tu condición, o sea, es el tiempo inicial de donde tú partes y tratas de predecir qué pasa en el pasado. No en todos los espacios-tiempo vas a poderlo hacer, si no existe una superficie de Cauchy. ¿Ok? Bien. Bueno, pasemos al tercer punto, que es una superficie cerrada atrapada. Recuerden que cada puntito ahí es una esfera. Ahora imagínense ustedes lo siguiente. En una situación normal, si yo paro una esfera y tomamos, imagínense que tenemos una lámpara que podemos prender en toda la esfera al mismo tiempo y lanzar un frente de onda esférico hacia afuera. Pero también yo puedo hacerlo hacia adentro. Entonces, imagínense que tengo un dispositivo que cuando ustedes lo prendan, justo lance esos dos frentes de onda, uno que se va a expandir y otro que se va a contraer. ¿Ya? En una situación normal, en cualquier esfera que yo tome, eso es lo que va a ocurrir. O sea, si prendo esta lámpara esférica, bueno, voy a tener estos frentes de onda que se expanden y un frente de onda que se colapsa. Fíjense que si yo hago eso en esta región exterior del agujero negro, fíjense que lo que quiere decir este cono de luz es que esta rayita que está acá justo está describiendo el frente de onda que se está colapsando. O sea, estoy yendo como a R menor, que decir como a esferas de área menor. Y este está yendo justo, está expandiéndose, estoy yendo a esferas que cada vez tienen área más grande. Sin embargo, si yo hago lo mismo acá, fíjense que R va a ser es como un parámetro acá que va disminuyendo hasta donde uno llega a R igual a 0. Entonces, aquí va a ocurrir lo siguiente. Los dos frentes de onda, en vez de expandirse uno y
colapsarse el otro, los dos justo se colapsan. Entonces, esa es una situación que ocurre normalmente si estoy dentro de un agujero negro. Entonces, eso es lo que significa tener una superficie cerrada, como una esfera, atrapada, donde los dos frentes de onda que yo lance, los dos van necesariamente a colapsarse. Entonces, básicamente, la primera me dice que estoy demandando una condición física, que la distribución de energía que tenga ahí sea razonable. La segunda me está hablando sobre el problema de valores iniciales. Y la tercera lo que me dice es que de alguna manera tengo un agujero negro. Porque esta situación de las superficies cerradas atrapadas se produce justo cuando tengo agujeros negros. Y entonces lo que dice esto es, si tengo estas tres condiciones, necesariamente tengo incompletitud geodésica nula. En relatividad general, como en muchas áreas de la física, a veces resultados que son un poquito técnicos, uno trata de reducirlos lo más que pueda, y muchas veces terminan convirtiéndose en un conocimiento que es folclórico, que a veces repetimos uno al otro o repetimos a nuestros estudiantes. De alguna manera, este teorema se interpretó por mucho tiempo como que necesariamente si yo tuviera un agujero negro donde la energía, la materia con que lo formé es razonable, necesariamente era singular. Entonces, cuando encontramos estos ejemplos, de los que voy a hablar en un ratito, básicamente la clave de toda la discusión con el árbitro, con uno de los árbitros, fue justo ese. Él entendía justo de aquí que la situación era completamente imposible. Entonces, bueno, tuvimos que convencerlo de que no es necesariamente así. Pero ahora preguntémonos cuál es la posibilidad que podríamos tener. O sea, lo único que tenemos que hacer es, queremos un agujero negro. Así que esta condición tiene que cumplirse. Que la energía que lo forme sea razonable, sea físicamente razonable. Entonces queremos también esta que está acá. Y además, no queremos que haya singularidades. Entonces, si negamos este teorema, o sea, si esto es cierto, la negación es cierta, la negación sería simplemente, no esto implica que alguna de estas cosas no es cierta. Y entonces, si esta la queremos cierta y esta también, entonces necesariamente tenemos que tener un espacio que no admite una superficie de Cauchy. Y eso no es sorprendente porque en relatividad hay varios espacios-tiempos como este, donde no necesariamente se admite una superficie de Cauchy. Y entonces la puerta está abierta a que podamos construir una configuración que sea un agujero negro, que satisfaga una condición de energía positiva y que sea regular. Entonces voy a hablar justo de ese ejemplo. Bueno, antes de pasar a eso, voy a escribir ahora la acción de Maxwell de una manera menos estándar, que Merced le va a gustar mucho porque él justo es experto en escribir la gravedad de esa manera, que son lo que se llaman las teorías BFs. Imagínense que no escribo la acción de Maxwell de esta manera que la escribí, sino que la escribo de esta forma. Bueno, voy a escribir la acción completa. Voy a dejar un espacio aquí y ahorita voy a decir de qué es un funcional la acción. Entonces voy a tener el término de volumen, y aquí voy a tener la acción de Einstein-Hilbert, obviamente la gravedad, 6pi. Y ahora, en vez de escribir la acción como el invariante que puedo construir con f, que sería f1 por f1, lo voy a escribir de esta manera rara. Es menos 1 sobre 4pi, y voy a escribir esto como un medio de P1 por F1, y aquí voy a tener otro invariante que voy a llamar P, que es simplemente el invariante que puedo escribir con este nuevo campo. O sea, este P es un cuarto de P1 por P1.
Bien, ¿qué gano con eso? Bueno, fíjense que ahora esta acción, además de ser un funcional de la métrica, es también un funcional del campo de Maxwell. O sea, acuérdense que F es la intensidad, así que el potencial vector es realmente la cantidad que el campo de Maxwell. Y ahora tenemos además esta nueva cantidad que voy a llamar P. Entonces, lo que va a ocurrir es que si yo hago una variación ahora con respecto a, si varío la acción con respecto a, lo que obtengo es, si varío con respecto a, simplemente lo que va a pasar acá, acuérdense que F mu nu, por definición, es de mu a menos de nu a. Bien, entonces lo que va a pasar es, este P obviamente es antisimétrico porque F es antisimétrico. Básicamente lo que voy a hacer es integrar por partes y sale la derivada, y la derivada ahora actúa sobre este P. Entonces lo que voy a obtener es una ecuación que luce como las ecuaciones de Maxwell, pero para este campo P. ¿Ya? Y si ahora varío con respecto al campo P, lo que me da simplemente es, cuando varío con respecto a P, aquí voy a tener un F, sale la variación de P, esto es cuadrático, así que básicamente me quedan dos veces la variación de este P, así que lo que me queda simplemente es que F mu nu es igual a F mu nu. Y recupero Maxwell, el Maxwell que conseguí. Esto es un ejemplo de lo que se llama una teoría BF, o una formulación BF. Estas formulaciones primero son de primer orden, porque tengo aquí ecuaciones de primer orden para el campo P, y después tengo una ecuación que es algebraica. De hecho, una de las cosas que mencioné en el abstract es que ahorita voy a profundizar más sobre eso, pero una de las primeras electrodinámicas que se hizo, no creo que me estoy adelantando. Bueno, Plebanski tiene un libro sobre electrónica no lineal. Plebanski hizo libros sobre todo lo que trabajó. O sea, tómese el tiempo de entrar a la biblioteca un día y revisar todo lo que hizo. O sea, su manera de trabajar era tomar un tópico, agotarlo y escribir un libro sobre eso. O sea, fue una cosa que difícilmente podemos igualar nosotros. 15 minutos. Bueno, ok. Bueno, Plebanski trabajó inicialmente en la electrónica no lineal, en la formulación BF de esas electrodinámicas. Y menciono esto porque, a mi entender, yo creo que la formulación que él hizo a posteriori, para gravedad, creo que fue inspirada justo en esto que trabajó inicialmente con electrónica no lineal. Bueno, entonces, la electrodinámica no lineal, ¿qué cosa es? Es simplemente tener ecuaciones de Maxwell que ya no son lineales en el campo. Una manera naif, una manera ingenua de hacerlo sería simplemente generalizar el lagrangiano producto de f por f y poner una función de ese invariante y del otro invariante que uno puede construir. Pero hay otra manera de hacerlo que es justo con esta formulación de f, que es simplemente generalizar esto que está acá a una función de este invariante. En general también uno podría tener el otro invariante que uno puede construir con f, pero vamos a concentrarnos solamente en este caso. La forma en que cambia estas ecuaciones sería, si varío con respecto a A, de nuevo me da estas derivadas sobre P, la divergencia sobre P, y ahora lo que va a cambiar es que si varío con respecto a F, lo que voy a tener es la derivada de esta función h con respecto al invariante del cual depende por F mu nu. Y lo interesante de esta formulación es que esta formulación recuerda completamente la electrodinámica en medios. De hecho, la primera electrodinámica no lineal que se construyó, la construyeron Bohr e Infeld. Plebanski trabajó con Infeld mucho tiempo, de ahí aprendió la electrónica no lineal y después de ahí viene la historia de por qué él se hizo experto trabajando esa electrónica cuando los espacios son curvos. Entonces, fíjense, esto es, los campos F mu nu son como los campos E y B.
Y los campos P son justo como los campos D y H. Entonces una manera de ver la electrodinámica no lineal es justo como si uno tuviera un medio todo el espacio-tiempo y básicamente la no linealidad está describiendo justo en la estructura no estándar del medio, ¿no? Entonces es una manera intuitiva de ver. Muy bien. Iba a poner el ejemplo de Borinfer, pero creo que me voy directo para que no sea tiempo. Bueno, la electrodinámica concreta que usamos con Alberto, bueno, no la que usamos inicialmente, voy a escribir una que es un poquito más general, es la siguiente. O sea, básicamente uno tiene que definir esta función que se llama la función de estructura y eso define una electrodinámica bien específica. Hay varias propiedades que uno quisiera que esa función satisfaciera. O sea, en el límite de campo débil a uno le gustaría que tome el valor P, porque esa es la electrodinámica de Maxwell, que es demandar que en el límite de campo débil esa electrodinámica vaya a Maxwell. Uno le gustaría demandar a esto también que satisfaga esta condición de energía positiva. Entonces voy a escribir la función H concreta, una generalización de ella. HP es igual a P que multiplica a 1 menos beta menos 1 raíz de menos 2 L cuadrado P sobre 1 más raíz de menos 2 L cuadrado P a la beta sobre 2 más 1 menos alfa sobre 2 L cuadrado S que multiplica a la raíz de menos 2 L cuadrado P elevado a la 5 medios sobre 1 más la raíz de menos 2 L cuadrado P elevado a la alfa sobre 2 más 1. Ya, ¿qué propiedades tiene esa electrodinámica? Fíjense. Primero, depende de 4 parámetros. Estos parámetros alfa, beta, depende de este parámetro S y de L que tiene dimensiones de longitud. Por ejemplo, cuando alfa y beta son 0, automáticamente yo tengo la electrodinámica de Maxwell. Este pedazo desaparece, aquí el denominador es igual al numerador, me queda solamente P. En el límite de campo débil, cuando la cantidad, fíjense, este signo menos lo que significa es que estoy pensando en configuraciones que van a ser eléctricas, puramente eléctricas. Las configuraciones que son puramente eléctricas tienen un invariante que es negativo, ¿ya? Al contrario de las puramente magnéticas, donde el invariante es positivo. Entonces, P en esencia es negativo, por eso está este signo menos. Entonces, cuando la cantidad L cuadrado sobre P, que es adimensional, es muy pequeña, ese sería el límite de campo débil, básicamente uno puede mostrar que también todo se reduce nuevamente a P. Entonces, tenemos un buen límite de campo débil. Tenemos dentro de esta electrodinámica a la electrodinámica de Maxwell como un caso particular. Pero además hay otra cosa importante que es este parámetro L. L es una constante de acoplamiento que tiene dimensiones de longitud. Y L juega el papel regularizador, va a ser una escala de longitud regularizadora. Fíjese también que cuando lanzo L a 0, o sea, digo, no hay escala de longitud regularizadora, pues de nuevo tengo Maxwell. Entonces esta electrodinámica satisface todas estas propiedades. Bueno, cuando uno introduce esto en las ecuaciones, bueno, lo primero, otra cosa que tengo que resaltar, otra de las propiedades, esta formulación, que también se conoce como la formulación HP, la propusieron inicialmente Born e Infeld. Ellos se dieron cuenta que formular la electrodinámica no lineal, justo como la electrodinámica en medios, era lo ideal. O sea, había varias ventajas. Primero, teníamos esta intuición de la electrodinámica en medios. O sea, por otra parte, o sea, esto también resalta cuáles son los campos, las intensidades de campo idóneas que describen la electrodinámica no lineal, que son justo las intensidades P. La otra ventaja es, fíjense que en términos de este campo P, la electrodinámica para nada es no lineal. O sea, en términos de P, las ecuaciones de movimiento son las mismas que en Maxwell. Entonces yo puedo resolver las ecuaciones de Maxwell de la misma manera que conozco en la electrodinámica de Maxwell.
Entonces básicamente lo que uno hace, uno resuelve las ecuaciones de Maxwell, que son lineales, y lo que uno tenga lo introduce acá, construye el invariante P, y de esa manera uno construye qué cosa es el campo electromagnético. Entonces es una manera de darle la vuelta a la no linealidad. Muy bien. Cuando uno hace todo eso, y además lo introduce en las ecuaciones de Einstein, y resuelve, uno obtiene la siguiente métrica. ds cuadrado es igual a una función de r, que ahorita voy a escribir, por dt cuadrado más f, que depende de r, a la menos 1, por dr cuadrado más r cuadrado de θ cuadrado más seno cuadrado de θ por de phi al cuadrado. Donde esta función tiene la siguiente forma. F en R a 1 menos 2n por r a la alfa menos 1 sobre el r cuadrado más el L, que es este regulador, L por el módulo de Q, a la alfa sobre 2 más Q cuadrado por R a la beta menos 2 sobre R cuadrado más L por el módulo de Q elevado a la beta sobre 2. Y esto satisface ciertas propiedades muy bonitas. O sea, si esta electrodinámica realmente en el límite de campo débil me da Maxwell, pues esta métrica, cuando me vaya al infinito, tiene que darme Rayleigh-Nostrum, la que escribimos antes. Y efectivamente, fíjense que cuando R es grande, pesa solamente este pedazo, así que en el denominador queda R a la alfa, que se va con este otro, y aquí me queda menos 2n sobre R, que es justo el término 1 sobre R que va en Rayleigh-Nostrum, y aquí pasa algo similar. Tengo R2, que es el que pesa, por beta a la 2, me queda R a la beta, se me va, y me queda Q cuadrado sobre R cuadrado, y lo demás van a ser términos que van a ser o pequeñas de 1 sobre R3, etc. Entonces, los primeros términos son justo uno recupera la solución de Rayleigh-Nostrum, que es la solución de Maxwell, así que este M tiene la interpretación de masa, este Q tiene la interpretación de carga. Bien, otras propiedades que uno puede ver acá son las siguientes. Uno puede mostrar, si uno calcula los invariantes, que si alfa es mayor o igual que 3 y beta es mayor o igual que 2, esta solución es regular. O sea, no tenemos singularidades. Otra propiedad es, uno puede calcular también esta condición de energía y checar cuándo es positiva. Y lo que uno puede mostrar es que cuando alfa es igual a 3 y beta es, aquí es 4, es mayor o igual que 4, se satisface, bueno, una condición más fuerte que esta, que es pedir que la energía es positiva a lo largo de cualquier observador. Eso se conoce como la condición de energía débil. La condición débil para la energía. Bien. Si uno toma esta electrodinámica, bueno, aquí hay una cosa que nos está faltando, que es 5 minutos ya. Muy bien. Aquí, básicamente lo que uno no tiene campo D, uno no tiene campo B ni H, entonces lo que uno tiene es simplemente un campo D. Ese campo D, si lo meto acá, básicamente es como la solución es Coulomb. Entonces lo que tengo es la solución de Coulomb para D. Cuando introduzco esto en las ecuaciones constitutivas, que es como se llaman estas ecuaciones algebraicas, uno tiene este campo eléctrico, y ese campo eléctrico, que no voy a escribir porque es un poquito grande, básicamente tiene una estructura que es también regular. Escribo solamente la forma general. Uno tiene un polinomio de orden 2 en R sobre por R a la alfa menos 1, y aquí uno tiene esta cantidad, esta misma de arriba, con alfa sobre 2 más 2, y aquí uno tiene un polinomio cuártico en R por R a la beta menos 2 sobre este.